las manos, que me iba a sanar, pero me manda a bañarme a un río. Pero en Naamán hay algo que es muy sano. Naamán fue humilde para aceptar. Y se bañó 7 veces en un río que no le daba nada de gana, pues ¿qué diferencia tiene este río con el que yo tengo por allá? Pero aceptó lo que venía de alguien de Dios y lo hizo, se sanó y después fue y dio gracias. Descubrió que se había equivocado, reconoció que las cosas no eran como él se las imaginaba, sino como Dios las había pensado. Y esto lo vemos también de una manera ejemplar. ¿En quién? En María. María también no entendió nada, pero simplemente dijo, ¿qué dijo María? Hágase en mí según tu palabra. Qué bueno, ¿no? Junta el mí con el tú. Hágase en mí según tú. Y entonces a partir de ahí María se abre a un plan de Dios inconcebible, inesperado, insospechado. Yo creo que este evangelio de la universalidad del evangelio, que es para todos, pero de un Dios también que va obrando desde todos y desde los que menos imaginamos. A mí siempre me sorprende el testamento de Bernardita cuando dice: si hubiera habido alguien más torpe que yo en todo mi pueblo, la Virgen le hubiera llamado a ella. Se sentía la más inútil, la más inservible. Y claro, justamente porque era así, nadie lo esperaba. ¿Qué libertad tiene el cielo? Qué poca libertad tenemos nosotros. ¿Cuánta libertad tienen los hombres de Dios? Como un Eliseo que de repente dice: bueno, mándenle a decir. Dice: toma el trabajo de bajar. Él está seguro. Obra con la misma libertad del cielo. Y Dios tiene planes. Dios tiene un plan. Y María está para ayudar a Jesús a que se cumpla ese plan. Más vale, fue la que empujó a que el plan arranque, ¿no? Según el Evangelio de Juan. Jesús: no tienen vino. Permanentemente le está diciendo: no tenemos vino. Llénenla hasta el borde. Hagan lo que Él les diga. Suelten sus planes y llénense hasta el borde de los planes de Dios. Ya Iván nos va a hablar mucho de los mensajes o de las palabras de Medjugorje, pero ciertamente que la oración es básica, la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, pero para conectar con la libertad de Dios, para despegar de algún modo las rigideces que nos encierran en nuestros propios planes y proyectos y sumarnos al plan y al proyecto de Dios. Y sumarnos todos en esa gran libertad que Dios tiene para decirnos su voluntad en nuestros corazones. Un exégeta hace poco leía que Jesús siempre dice: bueno, hay que hacer la voluntad del Padre, no son los que dice el Señor, sino los que hacen la voluntad. Pero en ninguna parte dice cuál es la voluntad de Dios para ti, para cada uno. Sí, cumplir los mandamientos, ciertamente, pero todos son medios para poder llegar a descubrir cuál es la voluntad de Dios y estar en sintonía con el plan de salvación que Dios tiene, que finalizará ciertamente en la vida eterna. Pero la mejor forma de transitar esta vida es conforme a ese plan definitivo de Dios. Hágase tu voluntad para que yo esté en el plan tuyo y camine según tu voluntad, según ese plan, y tenga y ocupe el lugar que me toca ocupar, que no le va a molestar a nadie, que no va a dañar a nadie y les va a sumar a todos.